hacía dentro del vagón. Los vagones, por supuesto, atestados de personas. Cuando llegaban a Málaga, directamente eran mandados, tanto esas personas como las que podían venir en algún coche andando o como fuera, eran mandados directamente al campo de concentración y clasificación de prisioneros de la Aurora, donde está ahora mismo el Erótico. Ahí lo que se hacía era de entrada aglutinar a todas las personas. Si tenías avalistas, y eran de calidad, podía salir. Si no tenía avalistas, ibas a juicio. Normalmente juicios sumarísimos, juicios militares. Aquí tenemos a un compañero que trabaja conmigo, o va a trabajar conmigo, en los archivos, y nos encontramos Antonio López Pérez más 79, fulano de tal y 20 más, 115 fusilados en ronda. O sea que el número de los juicios no era a fulano, eran a grupos, por lo cual se iba aligerando un poquito la cosa. ¿A qué juegan los niños en la calle hoy día? Quieren ser Messi, o quieren ser Ronaldo, o quieren ser José Gil. ¿A qué jugaban en la época nuestra? Pues fundamentalmente querían ser Antonio Ordóñez, o querían ser Lavallea, o querían ser Dietmar. ¿A qué jugaban los niños en esa guerra? Pues a lo que estaban viendo, a lo que estaban sintiendo, a lo que estaban escuchando, a fusilarse unos a otros. Este maestro lo que nos marca es justamente eso. El fusilamiento está a la orden del día. La carretera de Málaga-Almería es un crimen que solamente tiene en su contra una cosa. Mientras que grandes acontecimientos de la historia han podido ser filmados o han podido ser fotografiados, como en el caso de Guernica, como en el caso de algunas batallas de la Segunda Guerra Mundial, la carretera de Málaga-Almería no tiene imágenes, tiene muy poquitas fotografías, y esas fotografías no están buscando lo que es el destrozo que se le hicieron a las personas. Eso hace que la carretera de Málaga-Almería no tenga el reconocimiento como genocidio que realmente tiene. La República abandonó Málaga. El gobierno fascista abandonó Málaga. Y a ninguno de los dos gobiernos le interesaba sacar pecho por lo que pasó en Málaga y por lo que pasó en la carretera de Almería. Los barcos desde primera hora decíamos que estaban implantados día 7 delante de la carretera de Málaga, pero iban haciendo el recorrido de la costa. Canarias, Cervera, Baleares, los cañones no eran chiquitos y estaban tan cerca de la costa que decían que muchas veces llegaban casi a embarrancar, estaban casi tocando la orilla y disparaban de una forma continua, tan continua que en los cuadernos de bitácora de los barcos aparecen: hoy hemos disparado con los cañones de estribor 208 veces. Bueno, pues tiramos sobre la gente, pero si acaso por cualquier circunstancia el grupo se dispersaba un poco, lo que fuera, o el terreno lo permitía, se disparaba sobre los acantilados, sobre los terraplenes, para que de esa forma se produjera una caída de piedra, una avalancha de piedra, para que esa avalancha fuera capaz de dañar a las personas que iban por la carretera si el cañonazo no había sido suficiente. Eso durante el día. Si la gente se quedaba en unos laterales de la carretera para no moverse durante el día, porque los barcos lo veían perfectamente, y echarse a andar por las noches, los que han tenido que pasar esa carretera nos contaban que era muy normal ver unos reflectores enormes que pasaban, y después del reflector sabían que lo que venía era ametrallamiento. El crimen de la carretera de Málaga-Almería es enorme. Keiko de Llano, por supuesto, se monta en Canarias y está en primera línea de playa, viendo y dirigiendo lo que hay que hacer con los que van por la carretera de Málaga-Almería. Las imágenes que tenemos de la carretera de Málaga-Almería, repito, que son de un canadiense, Norman Bethune, que viene con las brigadas internacionales, viene primeramente a Barcelona. Su trabajo consiste en lo que es las transfusiones de sangre. Tiene unos camiones, una furgoneta habilitada con unos grupos electrógenos que producía
frío para que la sangre se pudiera conservar, y entonces en los hospitales donde podía acercarte o en los frentes donde podía acercarte, hacer las transfusiones de sangre. Está en Barcelona, se entera de lo que empieza a pasar en la carretera de Málaga, Almería y en la propia Almería, y decide venirse con su gente, con su equipo, hasta Almería. Cuando llega a Almería se da cuenta de lo que está entrando en Almería de personal y decide coger el coche e irse en dirección contraria a la armada de personas, y se da cuenta la avalancha de personas que vienen en las condiciones que vienen. 200 kilómetros con la ropa que tenía, carretera en mal estado, lloviendo, muchas veces los pies de los niños ensangrentados, los bultos tirados por cualquier sitio. Se da media vuelta, vuelve a Almería, desarma los coches, quita los grupos electrógenos que tiene, quita todo lo que era instrumental de transfusiones de sangre, deja el coche lo más rápido posible, o los coches, y manda a su equipo a que vayan en busca de niños en la carretera, los recojan y se los traigan a Almería. Las madres en un principio son reacias a dejar a los niños, entonces deciden que sean las madres y los niños los que se monten en el coche. Durante 3 días, Norma Betune está transportando gente y está sin dormir, solamente pensando en el horror que está viendo. Contabiliza más de 5.000 niños y solamente durante un trayecto sin llegar al fondo del pueblo. Tener en cuenta que también cuando ya están cerca de lo que es Almería, el río Guadalfeo, que ya venía subidito de tono por las lluvias que se habían ido produciendo, durante una noche dicen que se escucha un tremendo estruendo, una serie de gritos enormes, y se encuentran con que se han abierto las compuertas de la presa del Guadalfeo. Todas las personas que en ese momento están intentando cruzar el río son arrolladas y mueren ahogadas, hundidas en el barro o por la cantidad de piedras azotes que vienen en la ría. Llegan a Almería, y no solamente llegan a Almería, sino que cuando están en Almería, doblando o casi triplicando la población de Almería, los alemanes y los italianos tienen a bien bombardear Almería. Pero no bombardean a Jaime I, por ejemplo, que está en el puerto, bombardean al puerto, donde está la gente. Bombardean el centro de la ciudad, bombardean calles céntricas, hacen una matanza increíble. Hay relatos que dicen, aunque suena muy crudo, que con palas están quitando restos de los pedazos de cuerpo después de los bombardeos. Es una de las primeras veces que se bombardea una población civil con bombas y incendiarios en el puerto de Almería y en la capital de Almería. Norma Betune reconoce que la tuberculosis lo que de verdad mata es la pobreza. Si tienes dinero para pagarte los medicamentos, te salvas. Si no tienes dinero para pagarte los medicamentos, puedes. Y dice que la verdadera muerte por tuberculosis es la pobreza, de lo que ve. Este es Norma Betune cargando gente en la furgoneta que prepara. Y hay un párrafo que Norma Betune escribe la primera noche que está sin dormir. Y dice: ¿dónde están esta noche los sacerdotes y los cristianos de la tierra? ¿Dónde están aquellos que imploran a tu Dios? ¿En qué oscuro lugar han arrinconado el amor de los hombres? ¿Dónde está la piedad y la conciencia de un mundo que camina hacia su destrucción? Palabras por todas partes, solo una lluvia de palabras vanas. Y bajo esa lluvia, aquí en la carretera de Málaga, se hallan los condenados y los perdidos. Ojalá tuviera 1000 pares de manos, en cada mano miles de armas letales, y en cada arma miles de balas, y cada bala marcada y asignada para cada uno de los asesinos de niños. Sentir eso, me imagino que lo que estaba viviendo no era nada agradable. Si nos queda alguna duda de la matanza que se hacía sobre la carretera de Cádiz, la misma prensa nacionalista, y miramos el párrafo de la izquierda, dice: los rojos huyeron en grandes masas hacia los ríos y fueron certeramente bombardeados por nuestra aviación. O sea, se podían sentir orgullosos de lo que estaban haciendo.
y reconocerlo públicamente. En Torre del Mar existe un parque de la memoria con su nombre, y ya nos encontramos con un poquito de qué pasa con los detenidos, qué pasa con la gente que está metida en prisión. Estoy intentando dar grandes saltos porque, repito lo del principio, intentar tocar lo que es la caída de Málaga, un poquito de la República, lo que es la caída de Málaga, lo que es la carretera Málaga-Almería, y después veremos lo que es San Rafael. Son tres temas que por sí cada uno tendría como para meterse mucho más a fondo con él, que de aquí pues le pido a los responsables de este artículo que alguna vez intentaremos pedir otra vez para que haya una conferencia un poquito más específica. El mismo ministro de Justicia decía que el problema penitenciario era enorme, pero era enorme por la cantidad de gente que había. Decía que no tenía precedente en la historia del mundo la cantidad de personas que había detenidas. La cárcel, que es la fotografía de la cárcel de Málaga, porque ahí está mi madre, pero las presas llegaban a tener entre 40 y 50 centímetros para poder extender el cárcel, el colchón que durante el día se amarraba y se liaba. No había más sitio para dormir. Pero es que además no había lavabos, no había váteres, no había nada que hacer, no había ducha. Cuando no te encerraban por la noche en la celda correspondiente, digo celda, o en la habitación correspondiente o en la nave correspondiente, si no te encerraban, había la posibilidad de que hicieras cola, como hacían muchas veces, que a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana te tocaba, podías entrar al váter, podías lavarte y esperar al día siguiente a ver que tuviera otra vez esa posibilidad. La cárcel de Málaga, ya vemos que el número de mujeres está creciendo, y el saludo por supuesto, y un tema que habría que volver a decir, este tema se queda marcado, pero lo conocemos. Cuando una madre era detenida y el marido estaba muerto, o estaba huido, o estaba quitado del medio, como fuera, se encontraban con que si tenía hijos, y los hijos eran pequeños, permitían a las madres tener esos hijos durante 1, 2, 3 horas al día, y después había que dejarlo. Pero llegaba el momento en que le proponían que esos hijos debían de ir a un recinto, a un colegio especial, o se lo quitaban directamente. Tanto en ese colegio especial como cuando se lo quitaban directamente, esos niños, quizás os suenen, los niños robados, pasaron a formar parte de sitios donde las señoritas de alta alcurnia, con su bata de pelo o de lo que fuera, aparecían y decían, aquel niño me gusta, aquel niño se lo llevaba. Si era pequeño, si tenía 1 año, si tenía 2 años, si tenía 3 años, pues ese niño después no sabía quién era su padre o su madre. Su madre era la que lo cuidaba, y se acabó. Pero hay montones de testimonios de que se perdieron miles de niños. Esta fotografía es uno de los casos. En este caso en particular, una monja de la cárcel fue la que avisó de que había una señora de alto copete que venía para llevarse a esa niña que era pelirroja. No solamente en las cárceles de mujeres, en las cárceles de hombres podemos ver que ahí no hay espacio para siquiera pasar. Estaban los campos de concentración tanto de España como fuera de España. Aquí tenemos algún campo de concentración francés, y quería hablar que los campos de concentración franceses eran alambradas que cercaban un terreno, y si querían lavarse pues iban directamente a lo que era la playa. Si querían hacer sus necesidades iba a la playa. Y igual que este campo de concentración tenemos nosotros, todo se habilitaba como cárcel. En este caso el Marqués de Chavarri, los batallones de trabajo, haciendo en este caso el parador de Gibraltar, o teniendo que haberse ido al exilio. La florinata de la intelectualidad española nos quedamos sin ellos. México, el avance grande que tuvo fue a base de la cantidad de personas de mentes privilegiadas que llegó allí. Nos quedamos sin ellos. San Rafael. Aquí tenemos, por un lado,
el arqueólogo jefe que hizo todas las excavaciones de San Rafael no le gusta hablar en público, le gusta solamente trabajar dentro de unos días sobre la carretera Malaguería. Y un caso particular que el señor que tengo al lado, que es Rafael Molina, muchas veces me equivoco con el apellido, que no tiene a nadie en San Rafael. La familia generalmente es de derecha. Y él de buena primera se ofrece como voluntario para el trabajo en San Rafael. Y que ha chupado todas las excavaciones como voluntario en San Rafael. Muchos de los cuerpos sacados han estado en sus manos. Y entonces son dignos de mención. Bueno, intento dar una visión de San Rafael. De San Rafael se tiene una serie de fotografías fundamentalmente de la raza, o sea, de los ingleses. Se tienen fotografías de los alemanes y se tienen fotografías de los americanos, que hacen unos barridos, los ingleses y los alemanes, primero, por si hay que tomar España en la Segunda Guerra Mundial, para saber cómo está la cosa, y de los americanos después para intentar otra serie de cuestiones. Se detecta que San Rafael es un cementerio en que las tumbas son todas en la tierra. Hay muy pocos nichos. Aquí tenemos fosas, o sea, fosas por delante y cuerpos por detrás. En este caso se está marcando los sitios de la fosa, no hay referencia. Las personas que lo conocían van transmitiendo oralmente dónde están esas fosas. El patio civil es un elemento dentro del cementerio que tiene su particularidad. Los que no quieren confesar durante la noche antes de ser asesinados van al patio civil. Los que van a estar fusilados pasan a la capilla y entonces hay un sacerdote en esa capilla. Si te confiesas, te permiten escribir una carta y el sacerdote se compromete a esa carta que le llega a la familia. Si no te confiesas, no tienes derecho a esa carta. Y entonces iría al patio civil. Hay un aspecto de estudio geotécnico de lo que es San Rafael para delimitar la zona de fosas. Y empiezan las excavaciones en San Rafael. No quiero extenderme enormemente, porque mi compañero es partidario de otra cosa. El detalle con el que se ha trabajado en San Rafael es increíble. Fotografía por fotografía, cuerpo por cuerpo, identificación por identificación, altura, sexo, detalles de cada uno de los 2.840 cuerpos que se han sacado de San Rafael. Pero es que hay más de 5.000 documentados ya que habían sido fusilados. A los 2.840 cuerpos de San Rafael hay que sumar 630 cuerpos que previo pago al sepulturero se enterraron aparte de la fosa. Hay que contar 100 cuerpos más aproximadamente que fueron utilizados por Vallejo Nájera y el director del psiquiátrico de Málaga, que lo utilizaron los cuerpos de los fusilados para intentar buscar en el cerebro dónde estaba el gen rojo de la persona, porque el gen rojo era una enfermedad y tenía que haber un gen rojo que marcaba esa enfermedad y ellos utilizaron los cuerpos para buscarlo. Experimentos como Mengele en Alemania. Hay detalles de los cuerpos que nos marcan que las roturas podían haber sido antes de la muerte o después de la muerte. Si eran antes de la muerte, las palizas que habían recibido eran enormes. Los cuerpos están arrojados muchas veces y están depositados en otras. Hay veces que en las manos, en la postura en la que tienen, nos marca de que estaban amarrados. Pero es que hay montones de manos que esos amarres los podemos seguir viendo con alambres, tanto en las manos como en las piernas. Hubo un grupo de voluntarios, fundamentalmente universitarios de España, que venían a campos de trabajo para ayudar en las excavaciones de San Rafael. Hubo norteamericanos y hubo italianos. En este podemos ver directamente el alambre de las manos. El óxido lo está detectando.